Un final trágico. Cuando esta frase empezó a mencionarse en relación con el nombre de Luis Miguel, muchos no podían creer lo que oían. Una voz que una vez cautivó a millones, un ícono de glamour y perfección, ahora asociada a señales que generan gran preocupación. A los 55 años, en lugar de los deslumbrantes escenarios y los vítores habituales, el público comenzó a notar cambios sutiles, silencios prolongados y una imagen diferente. Ningún evento en particular lo explica todo, pero hay una sensación común que todos reconocen. Luis Miguel está entrando en una etapa completamente distinta, y no todos están preparados para aceptarlo. Entonces, ¿qué sucedió realmente tras ese glamour? ¿Y es lo que vemos hoy? El resultado de un largo camino que pocos comprenden del todo. No es un final que alguien haya anunciado, pero hay algo en él que todos empiezan a sentir. A los 55 años, Luis Miguel atraviesa una etapa que no se puede explicar con una sola imagen, ni con un solo momento. No hay un punto exacto donde todo cambió de forma evidente, pero sí existe una percepción que ha ido creciendo poco a poco, una sensación compartida por quienes lo han seguido durante décadas. Es como si la historia hubiera entrado en un ritmo distinto, uno que no se parece al que el público recordaba. Uno que no encaja fácilmente con la imagen que durante años se mantuvo intacta en la memoria colectiva. Lo que más llama la atención no es un evento específico, sino la transformación gradual de su presencia. Aquel artista que dominaba el escenario con una seguridad inquebrantable, con una energía que parecía no agotarse, ahora proyecta algo diferente, más contenido, más reservado, más distante de esa intensidad que lo definía. No se trata de una ausencia total, ni de una ruptura visible, sino de una transición que ha ocurrido en silencio, sin necesidad de explicaciones, pero que se vuelve cada vez más evidente cuando se observa con detenimiento. En este contexto, el contraste con el pasado se vuelve inevitable, porque cuando alguien ha sido durante tanto tiempo un referente, cuando su nombre ha estado asociado con el éxito, con la perfección, y con una presencia constante en el mundo del espectáculo, cualquier cambio adquiere una dimensión distinta. No porque sea extremo, sino porque se mide frente a una imagen que sigue muy presente. Y esa comparación es precisamente lo que genera esa sensación de inquietud. Esa dificultad para entender lo que está ocurriendo sin recurrir a lo que fue. Además, hay un elemento que intensifica aún más esta percepción: la falta de una narrativa clara. No hay una historia oficial que explique esta etapa. No hay una versión definitiva que permita organizar todos los elementos en una línea coherente. Lo que existe son fragmentos, momentos aislados, cambios que por sí solos no parecen suficientes para definir una transformación, pero que al unirse construyen una impresión difícil de ignorar. Y cuando no hay una explicación concreta, lo que queda es la interpretación, una forma de intentar darle sentido a algo que no se presenta de manera directa. Lo interesante es que esta etapa no se percibe como una caída en el sentido tradicional, ni como un colapso que pueda señalarse con claridad. Es más bien una transformación que no sigue una lógica evidente, una evolución que parece estar compuesta por múltiples factores, por decisiones, por momentos que no fueron comprendidos en su momento, pero que ahora comienzan a adquirir un nuevo significado. Porque cuando el tiempo pasa, la forma en que se entienden las cosas también cambia. Y lo que antes parecía normal puede empezar a verse desde otra perspectiva. En ese sentido, cada aparición, cada gesto, cada ausencia, comienza a tener un peso distinto. Ya no se observa solo lo que hace, sino lo que transmite, lo que deja entrever, sin necesidad de decirlo. Y en esa observación aparece una sensación difícil de definir, algo que no es claramente tristeza, ni tampoco una simple evolución natural, sino una mezcla de elementos que reflejan una etapa diferente, una forma distinta de estar en el mundo. Pero lo más importante es entender que este presente no surgió de la nada. No es un punto aislado dentro de su historia, sino el resultado de un proceso que comenzó mucho antes, en momentos que no llamaron la atención, en decisiones que parecían parte de una continuidad normal, pero que con el tiempo fueron construyendo algo distinto. Y es precisamente esa acumulación la que hoy da forma a una realidad que no puede explicarse de manera simple. Porque cuando se observa con más profundidad,
Cuando se deja de lado la necesidad de encontrar una causa inmediata, empieza a aparecer una idea diferente. Lo que hoy se percibe como un cambio significativo es en realidad la consecuencia de algo que se fue desarrollando lentamente sin ruido, sin necesidad de ser evidente, pero con una constancia que terminó transformando todo. Y es ahí donde la historia deja de ser superficial. Porque si este presente tiene un origen, entonces ese origen está en un pasado que no se entendió completamente en su momento. Y cuando ese pasado comienza a conectarse con lo que vemos hoy, todo adquiere un significado completamente distinto. No siempre hubo silencio. Hubo un tiempo en que su voz llenaba todos los espacios. Antes de esta etapa que hoy genera tantas dudas, Luis Miguel representaba algo que iba más allá del éxito. No era solo un cantante reconocido, era una presencia dominante dentro de la música, una figura que definía el estándar que marcaba el ritmo de toda una generación. Su carrera no se construyó de manera casual, ni se sostuvo por inercia. Fue el resultado de una combinación de talento, disciplina y una capacidad única para conectar con el público desde un lugar que no todos podían alcanzar. En su momento más alto, Luis Miguel no solo interpretaba canciones, las convertía en experiencias. Cada presentación, cada interpretación, cada aparición, tenía una intensidad que trascendía lo técnico. No se trataba únicamente de una voz privilegiada, sino de una forma de habitar el escenario que hacía que todo pareciera natural e inevitable, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. Y esa seguridad no era algo que se construyera de un día para otro, era el resultado de años de trabajo de decisiones que lo llevaron a consolidar una identidad artística difícil de igualar. Durante esos años su nombre estaba asociado con una idea muy clara: excelencia constante. No importaba el contexto, no importaba el momento, había una expectativa que siempre se cumplía. Y en una industria donde la consistencia es difícil de mantener, esa capacidad lo colocó en un lugar privilegiado donde no solo era admirado, sino también respetado como una referencia. Su presencia no era ocasional. Era constante, casi inevitable, formando parte de la vida de quienes lo seguían sin necesidad de ser cuestionada. Además, hay un elemento que definió esa etapa y que resulta clave para entender todo lo que vino después: la intensidad con la que vivía su carrera. No era una relación distante con su trabajo, era una entrega total, una forma de involucrarse que no dejaba espacio para lo superficial. Cada proyecto implicaba una inmersión completa, cada presentación era una reafirmación de su lugar dentro de la industria. Y esa intensidad generaba resultados que el público percibía de inmediato, creando una conexión que no dependía únicamente de la música, sino de la experiencia completa. En ese contexto, el reconocimiento no era solo una consecuencia, era parte del entorno en el que se movía constantemente. La atención, las expectativas, la presión por mantenerse en ese nivel, todo formaba parte de una dinámica que parecía no tener pausas. Y dentro de esa dinámica su figura se consolidaba aún más, porque no solo respondía a lo que se esperaba, sino que muchas veces lo superaba, reforzando la idea de que su lugar era inamovible. Sin embargo, incluso en ese punto donde todo parecía funcionar, había factores que no siempre eran visibles. Porque el éxito, especialmente cuando es tan constante, no elimina la complejidad de la vida personal. No detiene el paso del tiempo. No evita que surjan cambios, que en su momento no se perciben como significativos. Y esa dimensión, la que ocurre fuera del escenario, es la que muchas veces define lo que viene después, aunque no se haga evidente de inmediato. Lo interesante es que durante mucho tiempo esa dualidad no se percibía con claridad. Desde fuera todo parecía alineado, todo funcionaba dentro de una lógica que no mostraba fisuras. Pero esa percepción no necesariamente reflejaba la totalidad de lo que estaba ocurriendo, porque mientras el éxito se mantenía, otros procesos seguían avanzando en paralelo de forma silenciosa, sin alterar la imagen que el público tenía en ese momento. Y es precisamente esa diferencia la que empieza a adquirir importancia cuando se observa el presente. Porque cuando se mira hacia atrás, cuando se analiza esa etapa con mayor distancia, comienzan a aparecer detalles que antes no parecían relevantes.
Momentos que no llamaron la atención, decisiones que no generaron preguntas, pero que ahora vistos desde otro contexto adquieren un significado distinto. Porque ninguna historia permanece estática por más sólida que parezca. Y en el caso de Luis Miguel, ese momento de estabilidad, de reconocimiento constante, de presencia ininterrumpida, no fue el final del camino, sino una etapa dentro de un recorrido mucho más amplio, uno que con el tiempo comenzaría a mostrar otra cara. Y es ahí donde la historia empieza a cambiar de verdad. Porque incluso en los momentos más altos, hay señales que, aunque pasen desapercibidas, anuncian que algo está por transformarse. No todo se pierde de repente. A veces simplemente deja de brillar como antes. En la trayectoria de Luis Miguel, lo más difícil de identificar no fue el momento en que todo cambió, sino el hecho de que ese cambio nunca se presentó de forma clara. No hubo un punto exacto donde el público pudiera decir, aquí empezó todo. No existió una ruptura visible que explicara por completo la transformación. Lo que ocurrió fue algo mucho más complejo, un proceso que se fue desarrollando lentamente, casi sin ser percibido en sus primeras etapas, pero que con el tiempo terminó alterando la forma en que se entendía su presencia. Durante años, la imagen que se tenía de Luis Miguel parecía inquebrantable. Su nombre estaba ligado a una idea de perfección, de consistencia, de una presencia que no se veía afectada por el paso del tiempo. Pero esa percepción, como ocurre en muchas historias, no reflejaba completamente lo que estaba ocurriendo en otros niveles. Porque mientras el éxito seguía siendo visible, otros procesos comenzaban a desarrollarse en paralelo, sin alterar de inmediato la narrativa dominante, pero sí modificando gradualmente la dinámica interna. Estos cambios no se manifestaron como conflictos evidentes, ni como decisiones que llamaran la atención de manera inmediata. Aparecieron en forma de variaciones sutiles, en la manera en que se desarrollaban ciertos momentos, en la forma en que su presencia se percibía en determinados contextos. Nada de esto parecía suficiente para generar una interpretación clara en su momento, pero, con el tiempo, esos pequeños detalles comenzaron a conectarse, a formar parte de una imagen más amplia, que ya no podía ser ignorada. Además, hay un elemento que intensifica este tipo de procesos: la expectativa. Cuando alguien ha construido una trayectoria basada en la excelencia constante, cualquier cambio, por mínimo que sea, se percibe con mayor intensidad. No porque sea necesariamente negativo, sino porque se compara con un estándar que se mantuvo durante años. Y esa comparación es lo que genera una sensación de contraste. Una dificultad para encajar el presente dentro de la narrativa que se tenía previamente. En ese contexto, lo que antes se entendía como continuidad comienza a ser visto desde otra perspectiva. Momentos que parecían normales adquieren un significado distinto, decisiones que no generaron preguntas en su momento empiezan a ser reinterpretadas, y la idea de estabilidad comienza a mostrar matices que antes no eran evidentes. No se trata de una ruptura clara, sino de una transformación que no fue comprendida en tiempo real. Lo más complejo de este tipo de cambio es que no tienen una explicación simple. No se pueden reducir a una causa única ni a un evento específico. Son el resultado de múltiples factores que interactúan entre sí, de procesos que se desarrollan en distintos niveles, de circunstancias que evolucionan con el tiempo. Y precisamente por eso entenderlos requiere observar más allá de lo evidente, conectar elementos que en su momento parecían independientes, pero que en conjunto forman una realidad distinta. En el caso de Luis Miguel, este proceso parece haber ocurrido en silencio, sin necesidad de ser anunciado, sin generar una reacción inmediata. No hubo una narrativa que explicara cada etapa, no existieron momentos que permitieran entender claramente lo que estaba pasando. Lo que existió fue una continuidad aparente, una sensación de que todo seguía igual, mientras en realidad la historia estaba evolucionando hacia algo diferente. Y es precisamente esa diferencia entre lo que se percibía y lo que realmente ocurría lo que le da profundidad a esta etapa. Porque cuando finalmente el cambio se hace visible, lo que se transforma no es solo el presente, sino también la forma en que se interpreta el pasado. Todo lo que antes parecía estable comienza a ser visto desde otra perspectiva,
como si hubiera elementos que no se entendieron completamente en su momento. En ese sentido, la idea de un cambio deja de ser un evento puntual y se convierte en un proceso. No hay un momento único que lo explique todo, sino una serie de etapas que en conjunto llevan a una realidad distinta. Y esa forma de entender la historia es lo que permite ver que lo que ocurrió no fue una sorpresa repentina, sino la consecuencia de algo que llevaba tiempo desarrollándose. Porque cuando el brillo empieza a cambiar, no es porque desaparezca de golpe, es porque algo en su interior ya no es lo mismo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás comienza a reflejarlo. No todo lo importante ocurre en el escenario. Hay partes de la historia que solo existen en el silencio. En la etapa actual de Luis Miguel, lo que más llama la atención no es lo que se muestra, sino precisamente lo que ha dejado de mostrarse con la misma intensidad que antes. Después de años donde su presencia parecía constante, donde cada aparición generaba expectativa y cada momento formaba parte de una narrativa visible, aparece un ritmo distinto, una forma de estar en el mundo, que ya no responde a la lógica de aquella etapa marcada por la exposición permanente. Este cambio no se presenta como una ruptura evidente, ni como una desaparición total, sino como una transición que se ha ido consolidando con el tiempo. Las apariciones se vuelven más selectivas, los momentos públicos ya no tienen la misma frecuencia ni la misma carga, y lo que antes parecía natural, ahora se percibe como algo más medido. Pero más allá de la cantidad, lo que realmente cambia es la sensación que transmite una energía distinta, más contenida, más introspectiva, como si la prioridad ya no fuera sostener una imagen frente a los demás, sino encontrar una forma diferente de habitar el presente. En este contexto, el silencio deja de ser una ausencia y se convierte en un elemento central. No se trata de falta de actividad ni de desconexión con su entorno, sino de una manera distinta de relacionarse con todo lo que ocurre. Porque cuando alguien ha vivido durante tanto tiempo bajo la mirada constante del público, reducir esa exposición no necesariamente significa perder algo, sino redefinirlo. Es una elección que puede responder a la necesidad de reorganizar prioridades, de alejarse de una dinámica que durante años fue dominante, pero que ya no se ajusta de la misma manera a lo que se busca en esta etapa. Además, hay un aspecto que transforma completamente la percepción de este momento: la distancia con la narrativa pública. Durante mucho tiempo su historia fue contada desde fuera, interpretada a través de lo que se veía, de lo que se decía, de lo que se construía en torno a su figura. Pero en esta etapa, esa narrativa pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque deja de ser el eje principal. Lo que importa ya no es cómo se interpreta cada movimiento, sino cómo se vive cada experiencia desde un lugar que no necesita ser explicado constantemente. Lo más interesante es que esta etapa no se define por lo que falta, sino por lo que cambia. No se trata de una ausencia de relevancia ni de una pérdida de identidad, sino de una reconfiguración. Porque cuando alguien ha vivido durante tanto tiempo, en un entorno donde todo ocurre a gran velocidad, el hecho de desacelerar puede generar una sensación de vacío desde fuera, pero desde dentro puede ser exactamente lo contrario. Puede ser un espacio necesario para procesar, para entender, para reorganizar lo vivido sin la presión de tener que mantener una imagen constante. También es importante considerar que este tipo de transición no ocurre de manera aislada. Está conectada con todo lo que se ha vivido anteriormente, con los procesos que se desarrollaron en silencio, con los cambios que comenzaron mucho antes de ser visibles. No es un punto completamente nuevo, sino una consecuencia de lo anterior, una etapa que surge como resultado de una evolución que ya estaba en marcha. Y esa continuidad es lo que permite entender que no se trata de una ruptura, sino de una transformación. En ese sentido, la imagen que se construye en esta etapa no es la de alguien que ha perdido lo que tenía, sino la de alguien que se está relacionando de forma distinta con su propia historia. No hay una negación del pasado, pero tampoco hay una dependencia constante de él. Es una posición donde lo vivido sigue teniendo valor, pero ya no define cada paso del presente. Y esa diferencia es clave para entender por qué esta etapa se percibe de una manera tan particular.
Porque cuando la intensidad se transforma en calma, cuando la exposición se convierte en silencio, cuando la narrativa deja de girar alrededor de lo que otros esperan ver, lo que aparece no es necesariamente un final. Es otra forma de continuar dentro de la misma historia. No todo final es una tragedia. A veces es solo una historia que ya no se cuenta de la misma manera. Cuando se habla del presente de Luis Miguel, lo que realmente impacta no es un hecho concreto, ni una situación que pueda definirse fácilmente, sino la forma en que ese cambio es percibido por quienes lo observan desde fuera. La idea de un final trágico no necesariamente nace de lo que está ocurriendo, sino de la comparación constante con lo que fue con una imagen que durante años se mantuvo firme en la memoria colectiva. Y es precisamente esa comparación la que transforma la percepción, la que hace que el presente se sienta más complejo, más difícil de aceptar. Lo más importante en este punto es entender que no se trata de una caída en el sentido tradicional, ni de una historia que haya perdido todo su valor. Lo que se está viendo es una etapa distinta, una forma diferente de habitar la misma vida, una transición que no encaja con las expectativas que normalmente se tienen cuando se habla de continuidad o de éxito. Porque cuando alguien ha vivido tanto tiempo bajo una narrativa clara, cualquier cambio que no se ajuste a esa narrativa tiende a ser interpretado como algo negativo, incluso cuando no necesariamente lo es. Además, hay un elemento que cambia completamente la lectura de esta historia, la diferencia entre lo que se muestra y lo que realmente se vive. Desde fuera es fácil construir una idea basada en fragmentos, en apariciones puntuales, en momentos que no siempre reflejan el contexto completo. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más difícil de reducir a una sola interpretación. Lo que para algunos puede parecer una pérdida, para otros puede ser una transformación, una forma de redefinir prioridades, de encontrar un equilibrio distinto después de años de intensidad. En este contexto, el concepto de final deja de tener un significado absoluto. No es un punto definitivo ni una conclusión cerrada, sino una etapa dentro de un proceso más amplio. Porque las historias personales no siguen una línea recta, no se desarrollan de manera predecible, evolucionan, cambian, se adaptan a nuevas circunstancias. Y en ese proceso hay momentos que desde fuera pueden parecer el cierre de algo cuando en realidad son simplemente una transición hacia otra forma de vivir. También es importante considerar que la forma en que se interpreta una historia depende en gran medida del punto de vista. Cuando el referente es un pasado lleno de reconocimiento de presencia constante de una energía que parecía no agotarse, cualquier cambio hacia algo más tranquilo puede ser visto como una pérdida. Pero esa percepción no necesariamente refleja la realidad interna, donde ese mismo cambio puede representar una necesidad, una evolución, una forma de encontrar un ritmo distinto que antes no era posible. Lo más interesante es que esta etapa no borra lo que ocurrió antes. Todo lo que Luis Miguel ha sido, todo lo que ha representado, todo lo que construyó a lo largo de su carrera, sigue existiendo. Sigue teniendo un valor que no depende de cómo se perciba su presente. Porque una historia no se define únicamente por su último capítulo, sino por todo lo que la compone. Y en ese sentido, lo que se está viendo ahora no elimina lo anterior, simplemente lo coloca en otro contexto. En ese sentido, lo que se percibe como un cierre triste puede ser en realidad una interpretación incompleta, una forma de ver la historia que no considera toda su profundidad. Porque no todo cambio es una caída. No toda transformación implica una pérdida. Y no toda distancia con el pasado significa que algo haya terminado de forma negativa. A veces, simplemente significa que la historia ha tomado otra dirección, una que no siempre es evidente desde fuera, pero que tiene su propio sentido. Y es precisamente ahí donde esta historia encuentra su verdadero significado. No en la idea de un final, sino en la forma en que ese final es entendido. Porque cuando se deja de mirar desde la comparación constante, cuando se acepta que el tiempo transforma todo lo que aparece, no es necesariamente una tragedia. Es una vida que sigue avanzando, aunque ya no lo haga de la misma manera. A veces creemos que entendemos una historia solo porque vimos su mejor momento. Pero lo que la vida de Luis Miguel nos deja ver es algo mucho más complejo.
No todo lo que cambia es una caída, no todo lo que se aleja del pasado es una pérdida, y no todo lo que parece un final. Realmente lo es. Porque hay etapas que no se explican con una sola imagen, ni con un solo momento, sino con todo lo que ocurrió en silencio antes de que alguien empezara a notarlo. Lo más impactante no está en lo que vemos hoy, sino en cómo decidimos interpretarlo. En esa necesidad constante de comparar el presente con un pasado que parecía perfecto sin aceptar que el tiempo transforma incluso lo que creíamos intocable. Y quizá ahí está lo más difícil. Aceptar que alguien que fue símbolo de grandeza también puede cambiar. También puede elegir un ritmo distinto. También puede vivir una etapa que no encaja con lo que esperábamos. Y entonces queda una pregunta que vale la pena pensar. ¿Estamos viendo realmente un final triste? ¿O simplemente nos cuesta aceptar que las historias, incluso las más brillantes, también evolucionan? Si te interesan este tipo de historias, donde lo importante no es solo lo que se ve, sino lo que hay detrás de cada cambio, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque a veces, las historias más profundas no terminan cuando todo se apaga, sino cuando empezamos a entenderlas de una manera completamente diferente.